¿Por qué, digamos, el ímpetu en el cual tenemos ya como medida, probablemente como única medida, salir de esta crisis con el adelanto de elecciones propuestas para el 2020? Bueno, lo primero es la envergadura, la profundidad, la gravedad de la crisis. No es una crisis superficial, tiene un contenido político, pero además tiene un contenido moral. Un contenido político en la medida que el Congreso de la República, supuesto a la luz de la experiencia de esta última etapa, primer poder del Estado, no está cumpliendo con sus funciones. Y está, valga la frase futbolística, haciéndose autogol tras autogol. Un Congreso tiene tres funciones. Uno, legislar. La producción legislativa es muy pobre. Y esta nueva legislatura han pasado casi mes y medio, y no hay nada nuevo bajo el sol. En el plano de la segunda función, que es la de control, de fiscalización, en realidad es algo curioso. El presidente del Congreso, Loechea, conversa con el presidente Vizcarra y se suponía que iba a haber puntos mínimos de concordancia, consenso. Al día siguiente disponen en comisiones la investigación de la Superintendencia de Universidades, promovida por congresistas que tienen un abierto conflicto de intereses porque son dueños o socios o tienen vínculos con universidades. La investigación a las encuestadoras. ¿Por qué? Porque las encuestadoras dicen que el Congreso es aprobado solo por el 8% y lo que fue el colmo, aunque ya se han dado cuenta de la barbaridad cometida y la han retirado, es la investigación al mensaje presidencial. O sea que si lo aprobaron o no. Yo he leído notas del extranjero sobre esto último y como país quedamos en ridículo, ya más allá de... Entonces en el Congreso hay esto y en el otro plano, decía esto, es una fiscalización a la medida. Y en el plano de la representación, cada vez más claro que es un Congreso de espaldas al país. Yendo un poco más allá del aspecto moral, el que efectivamente el Congreso, como usted dice, se viene haciendo distintos autogoles. Esta crisis política del Perú, la cual de hecho tiene varios años atrás, porque tenemos los últimos 5 presidentes presos o procesados por distintos casos de corrupción. Tenemos ahora nosotros este enfrentamiento constante entre el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, ¿esto en qué afecta directamente al país como instituciones, a uno como ciudadano, a uno como peruano que, digamos, a diario se levanta para acudir a su trabajo, las familias que envían a sus hijos a los colegios? ¿En qué afectan a todas estas personas como peruanos, como seres humanos que realizan su día a día normal? ¿En qué afecta directamente, le repito la pregunta, esta confrontación entre Ejecutivo y Legislativo? Evidentemente afecta, pero antes de desarrollar la respuesta, yo quisiera referirme a algo. En la década del 90 terminamos con un gobierno, creo que se llama autocrático, del señor Fujimori, que salió del cargo, primero disponiendo el adelanto de las elecciones. Uh-huh. Y luego, cuando se suponía que se iba a quedar un periodo más, renunciándose, yendo al extranjero. Y ahí aspirábamos los peruanos a una transición democrática luego de ese periodo. Cuando ganó el señor Toledo fue la aspiración de la población, pero la truncó rápidamente. Y el truncamiento genera frustración en la ciudadanía. Si eso continuó con García, con Humala y con Kuczynski, bueno, ya tenemos una situación de una transición democrática trunca, en primer lugar. Y en segundo lugar tenemos un deshonroso primer lugar de presidentes implicados en este tipo de situaciones. Si uno compara los últimos 50 años de los distintos países, quedamos muy mal parados. Pero al mismo tiempo que quedamos mal parados en ese aspecto, hay una percepción en positivo respecto a las decisiones de los organismos correspondientes que han tomado decisiones, no es que se están paseando. Entonces ahí lo segundo. Y lo tercero, este conflicto de poderes entre el poder
Ejecutivo, el gobierno y el Congreso no le hacen ningún bien al país. Y eso afecta la vida cotidiana porque se pierde mucho tiempo en eso. O sea, hay un tema de costo en términos de tiempo. El tiempo en el cual debería dedicarse a asumir funciones plenas de gobierno o funciones plenas del Congreso son utilizadas en otras situaciones y eso nos afecta. Frente a eso, creer que la solución se iba a dar en base a una conversación entre el señor Vizcarra y el señor Olechea, yo lo alerté y utilicé esta frase: tenemos pocas expectativas, y cuando dije pocas era por decir algo respecto al resultado. Lamentablemente lo ocurrido está dando la razón. Acá hay dos planes en conflicto. El del Congreso, que buscaría en los próximos días, uno, archivar el proyecto de ley de reforma constitucional para el adelanto de elecciones. Segundo, como lo ha dicho inclusive el secretario general del partido que llevó al señor Kuczynski al gobierno, me refiero al señor Heresi, profundamente vinculado a Chimpún Callao, a Félix Moreno, a Curi, esa es la línea de mando que han tenido durante mucho tiempo, vacarlo al presidente. Tercero, que asuma la presidencia Mercedes Arauz, que está alineada con ellos. Y en cuarto lugar, copar todos los poderes. Olechea, vinculado con firma en el Congreso, la denominado grupo de los cuellos blancos, de los hermanitos en la Junta de Fiscales Supremos, que tiene mayoría, con Chávarri no siendo formalmente el fiscal supremo, apartar a quienes están haciendo investigaciones, tener posiciones claves en distintos espacios del Poder Judicial, tener una punta de lanza en el Jurado Nacional de Elecciones, uno de los investigados por cuellos blancos, y el gobierno. Entonces sería una concentración total del poder. ¿Con qué peculiaridad? Los que perdieron el 2016. Según tengo entendido, hay 25 partidos para postular a la presidencia. Bueno, hay 25 partidos que tienen el registro electoral. De esos 25 partidos, la mitad, cifras redondas, en la elección anterior o no presentaron candidatura o se retiraron a medio camino o a una parte del camino porque y no les pasó nada. Lo cual en otros países, si tú no estás inscrito y no participas o te retiras, que no pasa nada. No, sí, hubieran perdido. Ahora todos están obligados a postular. Mi hipótesis que de estos, tranquilamente más de la mitad van a perder su inscripción. Y la mayoría no son partidos, son vientre de alquiler. Son sociedades anónimas que tienen su dueño y que actúan a su imagen y semejanza. Y su temor, porque saben, es que van a perder la inscripción. Señor Roberto, para ir terminando la entrevista, estamos en los últimos minutos de programa, quisiera hacerle dos preguntas muy puntuales. Una de ellas es, ¿estamos listos justamente como partidos políticos, digamos, tenemos partidos políticos sostenibles, con una base, digamos, realmente importante como para participar en las siguientes elecciones, en las elecciones propuestas para el 2020? Y la otra es, bueno, tenemos el Congreso que tenemos hoy en día, porque las características para poder ser congresista son muy básicas: mayor de 25 años, que no piden títulos profesionales. Usted ha sido decano presidente del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú. Entonces, me pregunto si el Congreso probablemente requiere de gente que al menos sea profesional. O sea, ¿en qué repercute tener características muy básicas para poder llegar a una curul? Bueno, eso es cierto, una limitación, aunque también recordemos que hay doctores en diferentes poderes del Estado. El señor Inostroza era uno de ellos, y no quiero mencionar otro nombre de congresistas que su título lo han utilizado y sus grados académicos para fines non santos. Ahora, creo que respecto a la primera pregunta, que es la principal para ligarla a la segunda, si uno se preguntara si los partidos políticos están plenamente preparados, yo me atrevería a decir que no hubieran habido elecciones en el 2016, porque muy poco lo estaban y podríamos seguir así, pero tenemos que trabajar con lo que tenemos. Creo que el adelanto de elecciones abre una posibilidad para mejorar la representación congresal y también presidencial. Yo viajo bastante
y he podido identificar en distintos lugares un capital humano y social muy relevante, pero que lo tienen ahí, valga la palabra, aguantado. Creo que si se articulan esos esfuerzos, van a poder aparecer distintas alternativas, más allá de las ideologías, de representación de nuevos liderados en el Perú. Creo que es la apuesta. Además, quiero llamar la atención, los que repiten mañana, tarde y noche de que no va a haber, que el próximo Congreso va a ser peor que el anterior, son los del actual Congreso. Aquellos que todos le decimos que es el peor Congreso de la historia. Señor Roberto, ¿alguna invitación para postular de parte suya por algún partido para las siguientes elecciones? En este momento estamos abocados a todo lo que significa procesar una salida democrática. Creo que nunca hay que decir jamás, o jamás hay que decir nunca, pero todo en su debido momento. Sería una ligereza de mi parte señalar una opinión de ese tipo, pero la gente que esté en el Comité Ciudadano por el Perú, profesionales de distintas ramas, conozco muchos de mis colegas decanos que tienen las cualidades. Y algo importante, creo que hay que animar a que personas de ese perfil participen activamente en la política, aquí, allá o donde cada quien libremente escoja. Pero creo que es el momento, yo con esto termino. Siempre hay un escritor, poeta español, Antonio Machado, a quien se lo recuerda por lo general por su reflexión de caminante, no hay camino, se hace camino al andar, pero hay otra reflexión de él. Haced política, porque si no la hacéis, otros la harán por ti y la harán contra ti. O sea, siempre de pie, nunca de rodillas, pero mucho menos sentado e indiferente. Hay que actuar, y la marcha del día 5 de septiembre ha sido un primer paso. El día lunes se va a definir el segundo gran paso en consenso con el equipo promotor, pero de hecho esto va por más. Va por más, con alegría y combatividad ciudadana en el marco del Estado de Derecho, democrática y pacíficamente. Perfecto. Muchas gracias nuevamente, señor Roberto, por estar aquí presente.